Listo. Buenos días, jóvenes, ¿cómo estás? Ana Paula, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Julita, ¿cómo estás? Mauricio, buenos días con todos. Buen día, buen día. Chicos, sin más vamos a empezar, porque la tutora acaba de salir a cuidar otro salón, pero vamos a aprovechar para poder desarrollar la semana número 14, ¿ok? Recordando un poquito de lo que avanzamos la semana anterior, revisamos toda la parte que fue lo de palabras invariables, ¿sí? Todo lo de reconocimiento de adverbios, preposiciones, conjunciones, y para hoy tenemos el tema de la oración. Ya, luego para la próxima semana desarrollaremos la parte de sujeto y predicado. Que me haya cortado el pelo. A ver, Xiomara. ¿Qué pasó, Xiomarita? A ver, antes de empezar, dice, las palabras invariables son aquellas cuyos lexemas no reciben morfemas flexivos, claro, no tiene género número. Según lo indicado, marque la opción en la cual la oración presente usa adecuado de este tipo de categorías. Ya, se refiere en este caso, Xiomara, al uso correcto de los adverbios. ¿Ah? Y aquí por clave que habían dado Barquito, ¿no? Dice, al lado tuyo dejé los sobres y el dinero. Te explico, Xiomara. Esto de colocar un adverbio del lugar al lado de un posesivo no es válido. Por ejemplo, no se puede decir encima mío, sino encima de mí. No se puede decir, por ejemplo, lado tuyo, sino que es al lado de ti. Pero hacemos una pequeña excepción cuando el adverbio y el posesivo no se están conectando directamente, sino que antecedemos una preposición. Mira, Xiomara, si hubieran colocado en el examen lado tuyo, pues tú dirías que es incorrecto, porque no se puede conjugar de esa manera. Pero no han colocado lado tuyo, han dicho al lado tuyo. Y si tú antepones una preposición al adverbio, entonces eso se permite, se hace una excepción, por eso que ahí lo han colocado como válido. En la A decía, fueron bastantes, ya, pero ahí sí hay un error de concordancia, no es bastantes, sino bastante. En la C dice, esa persona se hallaba detrás nuestro. Si te percatas, ahí sí dice detrás nuestro. No han colocado una preposición que le anteceda. Colocan el adverbio del lugar, el posesivo, todo junto, y no dice al, es simplemente detrás nuestro. Entonces, eso sí es inválido. Debe ser detrás de nosotros. La entrevistada estaba media, ahí hay error de concordancia, y lo de cómodamente y apaciblemente, error de cacofonía. Ahora sí, Xiomarita, empezamos. Ya, para esta semana vamos a arrancar con la parte de oración. Y yo necesito que usted preste atención a esta parte de la oración, porque va a ser una buena base para poder desarrollar la parte de sujeto y predicado. ¿Ok? Entonces, empecemos la clase. Primero, cuando hablamos de la oración, primero hay que tomar en cuenta que existen características que definen a una oración. Muchas veces te pueden colocar un texto en el examen y te dicen, cuente usted cuántas oraciones hay. Pero hay casos donde yo voy a encontrar unidades, expresiones que se parecen a la oración, pero no lo son. Y a veces contamos de más. De repente en ese texto solo había 3 oraciones que usted marcó que habían 9. ¿De dónde sacó tanto? De repente está confundiendo la oración con la proposición. Entonces, hay unidades que se parecen bastante a la oración, pero no lo son. Entonces, para poder descartar eso, lo primero que haremos es ver las características que debe cumplir un enunciado para que se llame oración y luego aplicaremos el reconocimiento de lo que sí es oración y lo que no puede llamarse oración, ¿ok? Entonces, empezamos. A ver, un ratito. Voy a apagar el ventilador, porque si no me maltrato la garganta. Ahora, mira esto. Dice que la oración, para que sea llamada oración esta expresión, debe presentar sentido completo. Si no tiene sentido completo, entonces no se puede llamar oración. Tal vez sea una proposición, pero oración no será, porque para que sea oración
tiene que presentar su sentido completo. Te doy un ejemplo. En mi ejemplo dice, porque me porté mal. ¿Cree usted que esta expresión, donde yo digo porque me porté mal, tiene sentido completo por sí sola? ¿O falta agregar una expresión más? Por ejemplo, yo pude haber colocado porque me porté mal, me castigaron. Recién al aumentar la expresión me castigaron, recién se convirtió en una oración con sentido completo. Porque me porté mal, entonces me castigaron. Recién ahí todo sería la oración con sentido completo. Pero si yo simplemente digo porque me porté mal o si llegas tarde, esa expresión de si llegas tarde no tiene sentido completo. Si llegas tarde, entonces te perderás la clase. ¿Se dan cuenta que esas expresiones no tienen sentido completo, pero tienen verbo? Cuando yo dije si llegas tarde, porque me porté mal, tienen verbo. Y muchas veces dicen, una oración se llama oración porque tiene verbo. No solo basta con eso, porque la expresión si llegas tarde porque me porté mal también tiene verbo, pero no tiene sentido completo. Y si no tiene sentido completo, no se llama oración, se llama proposición. Y como la proposición no tiene un sentido pleno, entonces depende, su significado dependerá de la presencia de una preposición principal. Y como su sentido es dependiente de una expresión más, entonces es una proposición. Pero si tuviera esa independencia sintáctica, o sea, no depende de una expresión más para tener sentido, es independiente por sí sola. Por ejemplo, Elisa postulará en marzo. Esa expresión tiene su sujeto, tiene su predicado, que es Elisa postulará en marzo, y tiene su sentido completo. No depende de otra expresión más. Entonces, Elisa postulará en marzo, clasifica como una oración porque por sí sola es independiente. Pero si fuera una proposición donde uno siente que falta una expresión más que le complete el sentido, la proposición, al igual que la oración, tiene verbo, pero no tiene sentido completo y no tiene independencia sintáctica. Además, para que se llame oración, debe presentar actitud del hablante. ¿Qué cosa es eso? La actitud del hablante tiene que ver con la intención comunicativa. Por ejemplo, el día de hoy, mi intención comunicativa es transmitir conocimientos de manera objetiva. Entonces, usaré una oración de tipo informativa. Pero si yo quiero transmitir mis sentimientos, mis emociones, mis puntos de vista, usaré oraciones de tipo emotivas. Y si quiero llamarte la atención para que repases más, para que estudies a conciencia, para que hagas un perfecto lenguaje, te llamo la atención a través de una orden o una súplica o una recomendación, usaré una oración que se llama exhortativa, donde predomina la función apelativa del lenguaje. O sea que la oración que vaya a usar va a depender mucho de mi actitud, de mi intención comunicativa, para ver si uso una oración informativa, emotiva, exhortativa. Eso tiene que ver mucho con la intención del hablante. A eso se conoce como la actitud del hablante. Entonces, una oración, para que sea considerada oración, debe tener sentido completo, independencia sintáctica y actitud del hablante. Si no tuviera alguna de estas características, entonces no es una oración. Ahora, practiquemos el reconocimiento. La primera expresión dice, la casa de la abuela. ¿Usted cree que la expresión, la casa de la abuela, clasifica como una oración? No es oración. Entonces, Lucía, Julia, Brian, si no es oración, entonces, ¿qué es? A ver, te leo. No es oración, ¿ok? Y no es oración porque no presenta verbo, ¿no? Es lo principal. Como no encontró usted un verbo, porque simplemente dijo la casa de la abuela, no hay verbo. Si hubiera colocado la casa de la abuela es antigua, ahí recibe su oración. Profe, entonces, ¿qué cosa es la casa de la abuela? La casa de la abuela, como no tiene verbo, simplemente
lo clasificas como una frase. O también llamada sintagma. Y una frase es todo aquello que en su núcleo tiene a un sustantivo. Profe, o sea que sería una frase nominal. Sí, Lucía, sería una frase nominal. La casa de la abuela. Si yo digo, la sonrisa de mi madre, no es una oración, es una frase nominal. Pero si yo digo, la sonrisa de mi madre es hermosa, ahí recién se convierte en una oración. Cuando aumento el verbo y le completo el sentido. Pero si yo simplemente digo, la sonrisa de mi madre, es una frase nominal, donde su núcleo sustantivo es la palabra sonrisa. Pero solo es una frase, no es oración. ¿Qué tipo de frase? Una frase nominal. Algunos también lo llaman sintagma. Ahora, mira esto. Si vas a la casa de la abuela, ¿sería o no sería para ti una oración? Mira que tiene un verbo, el verbo es vas, pero ¿es oración sí o no? Si vas a la casa de la abuela, ¿sería oración? ¿Tiene sentido completo? Uy, 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 alguien me dijo que sí es oración. ¿Alguien dijo que sí? No, ¿verdad? Ah, claro que no, no es oración, muy bien. Porque dice, si vas a la casa de la abuela, falta una expresión más que le complete el sentido. Si vas a la casa de la abuela, entonces comerás delicioso, ¿no? Y cuando yo aumente eso de, si vas a la casa de la abuela, entonces comerás delicioso, recién ahí, cuando yo aumenté esta expresión de comerás delicioso, recién ahí, cuando yo le aumenté esta expresión, ahí recién todo es la oración. Si vas a la casa de la abuela, entonces comerás delicioso. Todo eso es la oración. Pero yo no coloqué comerás delicioso. Simplemente coloqué, si vas a la casa de la abuela, ya, entonces, ¿qué va a pasar? Porque ese sí que está aquí, no está por las puras, este sí que está aquí es un conector de tipo condicional. Si es que tú vas a la casa de la abuela, si es que lo haces, entonces, como consecuencia, comerás delicioso. Pero si es que no vas, entonces no comerás bien. Es un condicional. Entonces, esa expresión de si vas a la casa de la abuela, no tiene sentido completo, pero sí tiene verbo. Pregunta, ¿cómo se llama esa expresión que no tiene verbo? No, sí tiene verbo en este caso, pero no tiene el sentido completo, porque el verbo es el verbo vas, hay verbo, pero no tiene el sentido completo y depende de la presencia de una expresión más que le dote de ese significado. Lo dije cuando empecé la clase, ¿cómo se llama esa expresión? Comienza con la P, te leo. Muy bien, es una proposición. Ese de si vas a la casa de la abuela, lo subrayo por aquí, esa expresión de si vas a la casa de la abuela, toda esta expresión simplemente es mi proposición, porque tiene verbo, pero no tiene sentido completo. Depende de la presencia de una expresión más. Ahora, siguiente. Yo iré a la casa de la abuela. ¿Esto sería o no sería una oración? El sujeto está tácito, yo, y el predicado es iré a la casa de la abuela. Tengo mi sujeto, tengo mi predicado, donde mi verbo es el verbo ir, ¿dónde iré? A ese lugar, a la casa de la abuela, el complemento circunstancial del lugar, tengo mi verbo, tengo mi sujeto tácito, la expresión está completa, y si tiene sujeto y predicado, y tiene sentido completo, y no depende su sentido de nadie más, porque tiene independencia sintáctica, ahí recién la expresión iré a la casa de la abuela, recién lo clasifico como una oración. ¿Qué tipo de oración? Una oración de tipo simple
porque está expresando una sola idea a través de su único núcleo del predicado, que es el verbo ir. Y si tiene un solo verbo, es una oración con sentido completo, pero simple, porque tiene un solo núcleo verbal. Pero quiero que veas esta expresión donde dije, iré a la casa de la abuela y yo la saludaré. Aquí yo tengo dos oraciones, donde la primera sería, yo iré a la casa de la abuela, donde el verbo sería el verbo ir. Y la segunda oración sería, yo la saludaré, donde el núcleo verbal sería saludar. Entonces tengo dos expresiones que se han conectado a través de la conjunción y como toda la expresión tiene sentido completo, entonces sí clasifica como una oración, sí es oración, pero ya no es simple, sino que se considera una oración de tipo compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque en este caso está expresando más de una idea y donde cada enunciado tiene, en este caso, su respectivo verbo, que es el verbo ir y el verbo saludar. Sí, ¿qué pasó, Xiomara? ¿Se ve borroso? Sí, qué raro, porque lo limpié con trapito húmedo. ¿No se ve bien? ¿Sí? Entonces me avisan, ¿ya? Por si acaso voy a presionar un poquito más la tiza para que se pueda ver. Me parece que es el enfoque de la cámara. Sí, tienen razón, sí se ve un poquito borroso. Yo también lo veo borroso aquí, tienen razón, es la cámara. Pero a ver, me avisa. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Mejor? Ya. Listo, muy bien. Ahora sí, entonces, la siguiente expresión donde yo decía, iré a la casa de la abuela y la saludaré, es una oración de tipo compuesta. ¿Por qué? Porque expresa más de una idea y donde cada oración tiene su respectivo verbo, que es el verbo ir y el verbo saludar. Pero de que es oración, es oración. Y por último, mira esta expresión donde dice, limpié la casa de la abuela, ¿ok? Cuando yo dije, limpié la casa de la abuela, todo esto para mí es la oración, donde mi sujeto es tácito, yo, limpié es mi verbo, la casa de la abuela sería mi objeto directo, yo la limpié. Es una oración, pero yo te pregunto, no por toda la oración, sino te pregunto, ¿qué función cumple la expresión que voy a resaltar aquí? De cabo a rabo. ¿Qué cosa es de cabo a rabo? ¿Quién me lo dice? ¿Es una oración? ¿Es una frase? ¿Es una proposición? Perfecto, funciona como modo. Claro, funciona como modo, ¿sí? Pero no dice así, no dice rápidamente. Tiene forma de frase. ¿Y recuerda usted cómo se llama aquel adverbio que tiene forma de frase? Muy bien, Ana Paula, se llama locución. ¿Qué tipo de locución? Es una locución de tipo adverbial, que en este caso estaría expresando el modo. Es una locución adverbial que expresa modo, pero no es oración porque no tiene verbo. No es proposición porque no hay verbo. No es un sintagma, no es una frase, pero sí es una locución. ¿Qué cosa es una locución? Es una expresión que tiene más de una palabra y que por lo general, inicia en preposición y toda la locución equivale a una palabra, ¿no? Toda locución es equivalente a una palabra. Si yo no coloco de cabo a rabo, pudiera cambiarla, por ejemplo, por la palabra así, que es un adverbio de modo.
¿Y cómo quedaría la expresión? Limpié la casa de la abuela. ¿Cómo? Así. En vez de decir de cabo a rabo, digo así. O en la palabra rápidamente, ¿no? Limpié la casa de la abuela. ¿Cómo? Rápidamente. ¿Cómo la limpié? Así. Toda locución adverbial tiene que ser equivalente a una palabra. En este caso, equivalente a un adverbio. Existen diferentes locuciones. Hay locuciones sustantivas, toda la frase es equivalente a un sustantivo. Hay locuciones adjetivas, que son equivalentes a un adjetivo. Y en este caso es una locución adverbial, equivalente a un adverbio, ¿no? Pero recuerden esa distinción entre lo que es una locución. La locución es una expresión que equivale a una palabra. La frase, ¿no? Es un sintagma que tiene un núcleo sustantivo. La proposición tiene verbo, pero no tiene sentido completo ni independencia sintáctica. Y la oración tiene sentido completo, independencia sintáctica y actitud del hablante. Dicho eso, pasamos a hablar acerca de las clases de oración según la actitud del hablante. Y eso tiene que ver mucho con uno de los primeros temas que hicimos en clase. ¿Recuerda usted el tema de funciones del lenguaje? ¿Recuerda cuáles eran esas funciones básicas secundarias? Representativa, expresiva, ¿qué más? Apelativa, la fática o de contacto, la poética y la metalingüística. Entonces, si usted recuerda las funciones del lenguaje, este tema de oración está muy relacionado con esas funciones. Vamos a ver entonces lo siguiente. Yo voy a colocar por aquí las clases de oración y un ejemplo característico. Por ejemplo, empecemos. Yo puedo decir por aquí, por ejemplo, que existen oraciones de tipo informativas o también llamadas cognitivas o representativas. ¿Por qué se llama función de tipo informativa? Porque va a informar sobre un tema, sobre un asunto, pero lo que informa sobre ese tema, ¿no? Lo hace de manera objetiva, es decir, sin involucrar ningún tipo de emoción, actitud o punto de vista. Profe, esa oración se parece mucho a la función representativa del lenguaje. Sí, está vinculado con esa función. Por ejemplo, yo puedo colocar lo siguiente, cuando digo hoy, ¿no? Hoy salió el sol. Entonces estoy informando de manera objetiva acerca de un tema. En este caso mi tema es el clima y estoy informando que hoy hay un buen tiempo, porque hoy sí salió el sol. O sea que está vinculada con la función representativa del lenguaje. Y además, la función informativa puede ser a su vez afirmativa o negativa. Afirmativa o negativa. Por ejemplo, yo puedo decir en este caso, sí salió el sol o no salió el sol. Si digo, sí salió el sol, es una oración informativa, pero de tipo afirmativa. Y si digo, hoy no salió el sol, entonces será una oración informativa, pero de tipo negativa. O sea, todo va a depender del contexto, pero de que expresa, ¿no? Una información de manera objetiva, lo hace. Y el verbo que aparece en esta oración siempre está en modo indicativo. ¿Recuerda esos accidentes verbales? Indicativo, subjuntivo, imperativo. El verbo siempre tiene que estar en modo indicativo, informando con certeza, con seguridad, no indicando ni duda, ni probabilidad, ni deseo, no, porque esa es otra clase de oración. Para que sea informativa, tienes que informar con certeza y el verbo tiene que estar en modo indicativo, afirmando o negando la oración. Por otro lado,
si yo vinculo mis emociones, yo no habría función, en este caso, oración informativa, sino que sería una oración de tipo emotiva o también llamada expresiva. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente: felizmente salió el sol. O sea que estoy contenta de que haya salido el sol. No a todas las personas le gusta el sol, pero es mi punto de vista. Como a mí sí me gusta, por eso digo, felizmente salió el sol. De repente, para Ana Paula, que no le gusta el sol, no va a decir felizmente, va a decir lamentablemente salió el sol. Pero esto de felizmente, lamentablemente, ya depende mucho del individuo. Y como yo ya involucro mis emociones y expreso este enunciado, este concepto, pero de una manera subjetiva, involucrando ya puntos de vista, emociones, y si ya lo expreso de una manera subjetiva, entonces la oración ya no es informativa, sino que será emotiva. Y esta partícula es la que vuelve a la oración emotiva. Felizmente, lamentablemente, me gustaría alcanzar una vacante en San Marcos, lo vuelve subjetivo. Y está muy vinculada con la expresión, o en este caso la función expresiva del lenguaje. Además, también tenemos las oraciones de tipo dubitativas. Ellas expresan una probabilidad, expresan duda, no estamos seguros que la acción se vaya a realizar. Es una acción probable. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, cuando digo quizá postule en marzo. Quizá postule en marzo, quizá, no estoy convencido. Puede que si no gano conocimientos en el camino como debería, no lo haga y me guarde para la próxima admisión. Aún no lo sé. Quizá postule, quizá lo haga. Entonces, yo no he postulado. Es una acción probable. Y a partir de esas partículas como quizá, probablemente, a lo mejor postule en marzo, tiene que ver mucho con una acción probable, posible, pero que aún no se ha realizado. Es una posibilidad. Ahí encontramos la oración de tipo dubitativo. También tenemos las oraciones de tipo desiderativas. Ellas lo que van a expresar es el deseo, ¿no? El deseo. Por ejemplo, te preguntan, hijo, ¿tú crees que ingreses en marzo? ¿Ingresarás en marzo? ¿Sí o no? Y de repente por ahí se van a decidir a profesora, ojalá que alcance vacante. ¿No? Ojalá que alcance vacante en marzo. Profe, Dios lo quiera, ojalá. Y esa partícula, ojalá, ya expresó el deseo de esa persona y la oración se vuelve oración de tipo desiderativa. Pero si yo veo mi cuadro, no alcanzó vacante, pues eso sería para ti una oración informativa, porque se están informando, pero de manera negativa. No alcanzó vacante, o de manera afirmativa, sí alcanzó vacante. Además, también tenemos las oraciones de tipo exhortativas. Las exhortativas lo que hacen es indicar orden, mandato, ruego, súplica, y están muy vinculadas con la función apelativa del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo colocar una orden como la siguiente: Ana, estudia para el examen. Ana estudia para el examen. Pero la presencia de Ana, que está separada con una coma, ¿qué cosa es Ana, hijo? Ana es un vocativo, el receptor a quien va dirigida mi orden,
Y a ella indico el mandato, Ana, estudia para el examen. Y como quiero llamar la atención de mi receptor para que éste obedezca o cambie de actitud, entonces una oración de tipo exhortativa está vinculada con la función apelativa del lenguaje. Pregunta, ¿tu verbo en qué modo debe estar? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? ¿Qué accidente de modo debe tener una oración exhortativa? ¿En qué modo debe estar el verbo? En modo imperativo, para que pueda indicar orden. Ámame, edúcate, estudia, repasa, obedéceme, siempre indicando orden, mandato y el verbo en modo imperativo para que la oración pueda ser llamada exhortativa. Por otro lado, también hay oraciones de tipo interrogativas. Ellas se usan para poder elaborar a las diferentes preguntas, pero sabemos que las preguntas tienen clases, que las preguntas pueden ser o directas y también tenemos preguntas de tipo indirectas. Diferencia entre una y otra, que la directa sí presenta signos de interrogación y la indirecta no presenta signos de interrogación. Entonces, si hay signos, por ejemplo, el ¿cómo te llamas? Con signos de interrogación, sería una oración interrogativa y de tipo directa. Pero sabemos también por el tema de tildación que ya hemos realizado, que existen tildes enfáticas, ¿recuerda eso? Y la tilde enfática se coloca sobre los pronombres qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cómo, para poder indicar la pregunta. Y yo coloco tilde enfática sobre esa partícula qué, quién, cómo, dónde, para formar oraciones interrogativas, ya sea con signos o sin signos, porque la pregunta indirecta no tiene signos de interrogación, pero supone ser una pregunta por la tilde enfática que recae en el qué, quién, cómo, dónde. Ahí no queda la cosa. San Marcos también pregunta qué tipo de interrogativa directa es, si es una directa total o es una directa parcial. Y para esto yo necesito que recuerdes temas previos. Y uno de esos temas que tienes que recordar es el tema de fonología y fonética, para ver si las interrogativas son totales o son parciales. ¿Cuándo una interrogativa es total? ¿Recuerdan por clase de fonología que hablábamos de los fonemas suprasegmentales, el acento, y uno de ellos era el tono? ¿Qué clases de tono conoce usted? Tono ascendente, descendente, horizontal. ¿Recuerda eso? Pregunta, ¿cuándo había tono de tipo ascendente? ¿Cuándo el tono era ascendente? Cuando la respuesta era de esa pregunta, sí, no. Cuando el tono era de tipo descendente, cuando la respuesta era toda una explicación. Pero ese tipo de oraciones interrogativas llevan un nombre. Si mi pregunta es total, es porque la respuesta que me va a dar es una respuesta concreta. O es un sí o es un no. Y si mi respuesta es concreta, sí o no, se va a llamar interrogativa de tipo total. Y el tono siempre aquí es ascendente. Pero si es una interrogativa parcial, es cuando la respuesta, ¿no?, es toda una explicación. La respuesta me explica la causa, el motivo explícito. Ahí la respuesta sería parte de una pregunta interrogativa de tipo parcial. Te doy ejemplos. Si yo digo lo siguiente: ¿dónde vives?
Luego digo, no sé, ¿dónde vive? ¿Vives lejos? Y te pido clasificar. A ver, veamos el primer caso. En el primero dice, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué responde usted? ¿Vivo sí, vivo no? No responde sí o no. Su respuesta es la explicación, ¿no? ¿Dónde vives? ¿No? ¿Es la causa o la explicación a esa pregunta? Por ejemplo, ¿dónde vives? En Lima, ¿no? Y cuando yo respondo, vivo en Lima, como mi respuesta es toda una explicación, entonces esta oración se va a llamar oración interrogativa directa, porque tiene signos de interrogación y de tipo parcial. Veamos la siguiente. No sé dónde vive. En esa expresión, el no sé dónde vive, el dónde tiene tilde. Y tiene una tilde que se llama tilde enfática. Yo no sé dónde vive. Entonces es interrogativa, es pregunta, es una oración interrogativa, pero ya no es directa. Es indirecta porque no hay signos, pero sí hay tilde enfática. ¿Y de qué tipo? ¿Dónde vives? La respuesta en Lima. También es de tipo parcial. Pero si alguien te pregunta, ¿vives lejos? Usted responde, sí, no. Entonces esta sería una oración interrogativa, directa, porque hay signos, y de tipo total. A ver, te leo. Ariel, pero no tiene tilde la primera oración, así que sí podría ser con sí y no. ¿Cómo cuál dijo? ¿Dónde vives? Está acá. También igual, sí, acá. ¿Dónde vives? No sé. ¿Dónde? Aún así me he olvidado que de todas maneras es de tipo parcial, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos las interrogativas. Luego, también podemos tener las oraciones de tipo exclamativas. Las exclamativas se llaman así porque estas indican sorpresa, asombro, a través de los signos de exclamación. Por ejemplo, cuando digo esto, ¿cuánta corrupción? ¿Cuánta corrupción hay en mi país? Usted está sorprendido del nivel de corrupción que hay en el Perú y lo expresa a través de los signos de exclamación y la tilde enfática. ¿Cuánta corrupción existe en mi país? Y muestra el asombro o la sorpresa, siendo una oración de tipo exclamativa. Hasta ahí tenemos las clases más importantes: informativa, emotiva, dubitativa, desiderativa, exhortativa, interrogativa y exclamativa. Profe, ¿hay más oraciones? Sí, hay algunas más, pero que ya no están vinculadas con la actitud del hablante, sino que tiene que ver con el tipo de verbo que aparece. A ver, Dieguito, si la respuesta es no sé, entonces es parcial. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿vas a postular en marzo? Usted responde sí, no, o no sé en este caso, ¿no? Pero el no sé también es parte de una interrogativa total. Aún así respondas el no sé, es total, porque la respuesta es directa. Sí, no, no sé. Pero si es una explicación, por ejemplo, ¿por qué no te sientes listo para el examen de admisión? Y yo respondo, no me siento listo porque no he revisado todo el sílabo, porque me falta ganar confianza. Ya es toda una explicación. Eso recién se vuelve parcial. Pero así respondas no sé, ese no sé equivale a un no. Sigue siendo total. A ver, Ariel, decir que X banda es mi favorita sigue siendo subjetiva. Si yo digo, por ejemplo, esta banda es mi favorita,
Entonces, esa oración es de tipo informativa. ¿Por qué? Porque estamos informando acerca de un tema. Para que sea subjetiva, el verbo tiene que estar indicando, o algunas partículas tienen que indicar esa emotividad. Cuando yo digo X banda es mi favorita, solo te estoy informando que me gusta X banda. Para que sea emotiva, tuvieras que cambiar un poquito más el contenido. Por ejemplo, como yo creo que esta banda es la mejor de todas. Yo creo que, desde que me dijiste, yo creo que, ya es tu punto de vista, ahí recién lo volvió subjetivo, ¿no? Pero si digo, esta banda es mi favorita, simplemente representativa. Hillary, pero siempre se trata de elegir entre sí o no. Claro, se prefiere, Hillary, elegir entre el sí o el no, ¿no? No falta por ahí uno que diga, no sé, ¿no? Pero se prefiere elegir entre sí y el no. Ahora, todo esto tiene que ver y está muy vinculado con las clases de oración según la actitud del hablante, ¿ya? Pero aquí nos piden, además de la intención del hablante, hay algunas preguntitas que tienen que ver con la oración, pero de tipo coordinada, subordinada. Eso tiene que ver un poquito ya con el tipo de verbo que va a aparecer, el tipo de conector que va a aparecer. Por ejemplo, por aquí, vamos a ver cómo estamos de tiempo. 41, listo. Por aquí vamos a colocar, uy, me enganché con el, ya. Por aquí vamos a colocar clases de oración, coloco así. Las clases de oración, pero que no tienen nada que ver con la actitud del hablante, sino que tienen que ver con el tipo de verbo que aparece en la oración. Y según el tipo de verbo, pues aparecerán ciertas oraciones. Por ejemplo, yo voy a escribir una serie de oraciones y usted me va a decir el nombre de la oración. ¿Okay? Bueno, miren por aquí. La primera dice así. Yo estoy nerviosa. Anda pensando qué clase de oración es según el tipo de verbo que aparece. Yo estoy nerviosa. Yo resuelvo. Yo resuelvo el boletín. ¿Okay? Luego dice, yo duermo debajo de un tren. Ella se acicala para ir a la escuela. Y por aquí colocaremos, había problemas en la capital. Todas son oraciones, ¿ok? Pero, a ver, Xiomara, ¿en qué otros casos puede que lleve la tilde el qué? Por ejemplo, en que vive el Perú llevaría... Ahí no. ¿Sabes por qué? Porque el enfático, cuando está formando un exclamativo, este enfático qué, quién, cómo, dónde, puede llevar tilde siempre y cuando acompañe a un sustantivo, por ejemplo, qué madre, si acompaña a un adjetivo, por ejemplo, qué abnegada, si acompaña a un adverbio, qué cerca está de mí, pero si es enfático acompaña a un verbo, por ejemplo, como que viva, el enfático que pierde su tilde, aún así lleve signo de exclamación, el enfático que pierde tilde cuando va al lado de un verbo. ¿Ok? Es una regla de tildación. Ahora miren, yo quiero que se percate de las oraciones que acabo de colocar. Cada oración tiene su respectivo verbo, donde serían el verbo estoy,
resuelvo, duermo, se acicala y habí. Y te piden clasificar estas oraciones según la clase de verbo que aparece. Por ejemplo, en la primera dice, yo estoy nerviosa, pero yo sé que el verbo ser, estar, parecer es un tipo de verbo. ¿Qué tipo de verbo, hijo? Un verbo que marca estado. ¿Cómo se llama ese verbo? Un verbo de tipo copulativo. Ser, estar, parecer. Entonces, si esa oración tiene un verbo ser, estar, mi oración la voy a llamar oración copulativa. Lo escribo por aquí. Se llamará oración de tipo copulativa. ¿Por qué copulativa? Porque presenta un verbo ser, estar. Pero en el siguiente caso, cuando yo dije, yo resuelvo el boletín, el verbo resolver ya no es un verbo de estar. Ahora es un verbo que marca acción, es un verbo predicativo. Muy bien, Hilary, muy bien, Ingrid. Y si tiene el verbo predicativo que marca acción, esta oración, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar oración de tipo predicativa. ¿Por qué? Porque presenta un verbo predicativo que está marcando la acción. Pero además de ser oración predicativa, además, el verbo resolver está acompañado por un complemento que es el boletín. Y cuando yo pregunto, ¿qué resuelvo? ¿No? El boletín recibe la acción de ser resuelto y lo puedo cambiar por el pronombre lo y decir yo lo resuelvo. Y si el boletín se puede cambiar por el boletín, Xiomara, muy bien, Anita, es el objeto directo. Y si el boletín es el objeto directo, pregunta, ¿cómo se llama ese verbo que presenta OD? Tiene un nombre, es un verbo de tipo muy bien, transitivo. Entonces, como hay verbo transitivo y presencia de objeto directo, esta oración, además de predicativa, también se llama oración de tipo transitiva. Porque presenta un verbo transitivo con presencia de OD. En la siguiente dice, yo duermo debajo de un tren. Ya, dormir es un verbo de acción. Entonces, es una oración predicativa. Pero si yo te pregunto, ¿dónde duermes? ¿En qué lugar? Ah, profe, debajo de un tren. Complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde está su objeto directo? Profe, no hay OD. Pregunta, ¿cómo se llaman esos verbos que carecen de objeto directo? Muy bien, Xiomara. Entonces, esa oración, como no tiene una D, se va a llamar oración de tipo intransitiva porque carecen de objeto directo. Tal vez tengan complemento circunstancial, pero no tiene OD. En la siguiente dice, ella se acicala para ir a la escuela. Pero este verbo de se acicala, ¿ok? Es un verbo que está indicando una acción que regresa al mismo sujeto. Ella se acicala, se peina a sí misma, se mira en el espejo a sí misma. Muy bien, Xiomara. Y si la acción regresa al mismo sujeto, porque ella está acicalando a alguien, pero se acicala a ella misma y la acción retornó, si su verbo es reflexivo, entonces la oración también se llamará reflexiva. Pero, ¿qué pasaría si la acción no retorna y yo digo, ella se va a París? Ella no se va a ella misma, sino que ella se va a París. La acción, en vez de regresar a ella misma, se desvía hacia otro lugar. Y si el verbo no puede retornar la acción, entonces no es reflexivo, es cuasi reflejo. Muy bien, Dieguito, bien, muy bien, Hilary. Y por último, yo digo, había problemas en la capital. Y le pregunto a mi verbo, ¿quién había problemas? Y al momento de preguntarle quién, me doy cuenta que no hay un sujeto que pueda realizar esa acción. Y si yo intento colocarle un pronombre, quedaría algo como yo había problemas, tú había problemas, ella había problemas. No hay un sujeto. Entonces, si no hay sujeto, el verbo no es personal. El verbo es muy bien, impersonal. Y como hay verbo impersonal, la oración también se llamará así.
oración de tipo impersonal. Para culminar, veremos oraciones coordinadas y también las que tienen nexo de tipo subordinante. Para eso necesito pizarra. Requiero borrar la primera parte, esta columna. ¿Le pueden tomar una captura, por favor, porque no está la tutora? ¿Listo, chicos? ¿Estamos? Listo, muy bien. A ver, Ariel, te leo. Si digo yo estoy resolviendo nerviosa el boletín, ¿quién manda? Ya, si yo digo, por ejemplo, estoy resolviendo, ahí tu verbo no es el verbo estar, ¿ok? Ahí el verbo, Ariel, es una perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis? Estoy resolviendo. Equivalente a decir resuelvo. Si lo cambio por resuelvo sería yo resuelvo nerviosa el boletín. Entonces, ahí sería una oración no copulativa, sino predicativa. Ahí quien manda no es el estoy, sino es toda la perífrasis verbal. Si yo digo, por ejemplo, yo estoy estudiando, ¿no? Demasiado, pero ese estoy estudiando, ¿a qué equivale? A estudié. Entonces, si equivale a un verbo de acción, sigue siendo oración de tipo predicativa. Claro, y ahí equivale a resuelvo. Y como resuelvo es un verbo de acción, es oración de tipo predicativa. ¿Ya? Pero si yo digo, por ejemplo, yo estoy nerviosa y solo está el verbo ser, estar solo, sin perífrasis, y al costado nerviosa, que es el atributo, entonces ahí recién puedo decir que es copulativa. ¿Sí? Ahora estamos, voy a borrar la primera columna. Ya, listo. Ahora, para cerrar esta parte de la clase, hablaremos un poquito sobre lo que es la oración compuesta y las clases que presenta. Compuesta coordinada, compuesta subordinada. Voy a hacer un reconocimiento entre quién es coordinada y cuándo es subordinada. Pero ojo, hoy no voy a avanzar subordinadas. Eso ya es tema de otra semana, porque avanzar subordinadas es aún más complejo y requiere de más tiempo. Lo único que pide la práctica es que usted como alumno sepa reconocer cuándo una oración es coordinada
y cuando es subordinada por el tipo de conector que usa. Nada más. Es todo lo que están pidiendo. ¿Ya? Entonces, para eso, usted tiene que recordar el tema de conjunción. Y en el tema de conjunción, vemos que hay conjunciones coordinantes y conjunciones de tipo subordinantes. Pregunta, ¿quiénes son las conjunciones coordinantes? Los disyuntivos, que marcan opción, el copulativo, que marca suma de ideas, aditivo, el y es un copulativo, el distributivo es coordinante también, ¿no? Bien, bien, ya, ya, ahora, ahora, sea, sea. El adversativo también sería una conjunción coordinante, indica obstáculo que no se supera, pero, más, no obstante, sino, sin embargo. El explicativo también es coordinante, es decir, o sea, por ejemplo, y el hilativo. Muy bien, Xiomara. El hilativo también se cuenta como conector de tipo coordinante. Entonces, vamos a ver primero la parte de coordinadas y luego con la parte de subordinadas. Con eso vuelas, Ariel. No te preocupes, lo que voy a avanzar hoy día solo es la generalidad de lo que es coordinada subordinada, nada más, ¿no? Como decir, la planchita de una coordinada, eso no voy a explicar más allá. Eso todavía tu avión es para de aquí a 2, 3 semanas más. Aquí no vas a volver, vas a tomar base para que las próximas semanas no te pierdas. ¿Ya? Entonces empezamos, mira. Primero, ¿cómo reconocer a una oración que es compuesta? Una oración es compuesta porque expresa más de una idea, donde cada idea, cada expresión debería tener su respectivo verbo. Entonces, el que sea oración compuesta también está indicando implícitamente que debe presentar más de un verbo. Si yo tengo, no sé, 4 verbos, entonces hay 4 oraciones, porque cada oración tiene su respectivo verbo. Entonces, vamos a ver eso. Primero, mira por aquí. Si yo coloco esto, yo estudio de día, coma, pero hoy no. Te preguntan, ¿es una oración compuesta? ¿Sí o no? Léela con detenimiento, ¿ah? Yo estudio de día, pero hoy no. ¿Es oración compuesta? ¿Sí o no? A ver, Leandro. Leandro dice que no. Vamos. ¿Quién más? Porque son en total 44, 84. Ariel dice que no. Ya, no es oración compuesta. Caro también dice que no. Julia también dice que no. Pregunta, ¿por qué no es oración compuesta? Porque tiene un solo verbo. ¿Quién sería su único verbo? El verbo estudiar. Aquí dice, yo estudio de día, pero si bien es cierto, tengo un conector, tengo una conjunción, sí, pero el hecho que haya conjunción no lo hace compuesta. Cuando dije, pero hoy no es verbo y no tampoco. Entonces, ahí no hay oración compuesta. Pero hijo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera colocado una pequeña comita en ese lugar y hubiera dicho, yo estudio de día, pero hoy, coma, no? Al aumentar esa coma, ¿lo vuelvo o no lo vuelvo compuesto? Ahí sí. Muy bien, Xiomara, ahí sí es compuesta. ¿Por qué? Porque ya apareció un verbo más. Profe, ¿y dónde está el segundo verbo? No lo veo, no está escrito. No está escrito, pero está presente a través de esa coma. Esa coma es una coma elíptica. Muy bien, Hillary, es una coma elíptica. Y yo reconozco a la coma elíptica como aquella que reemplaza a los verbos. Eso es equivalente a decir, yo estudio de día, pero hoy no estudio. Y ojo, cuando te piden reconocer una oración compuesta, muchas veces colocan ese tipo de oración.
con presencia de coma elíptica, para que usted identifique si realmente es compuesta o no lo es. Y para que sea compuesta tiene que haber más de una idea y cada idea con su respectivo verbo. Pero puede ser que uno de ellos tenga forma de coma elíptica. Y si aparece la coma elíptica lo cuenta como un verbo más. Entonces ahí recién yo podría decir que esto sí es oración compuesta. Pero si yo retiro la coma, no lo es. Una más. Si yo digo lo siguiente. Chocolates, gaseosas y golosinas compró ayer. Y voy a colocar conectores, mira. Chocolates, coma, gaseosas y golosinas compró ayer. ¿Es oración compuesta? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Lo leo? ¿Es compuesta? ¿Sí o no? A ver, Xiomara dice sí, la duda. Diego dice que no es. Francesca dice que no. Xiomara dice ahora sí, es claro, dice Ana Paula. Alguien, disculpa, la que deje claro. Juancito, sí. Julia dice que sí. ¿Seguros que es oración compuesta? A ver, vamos a ver. Si fuera oración compuesta, ¿dónde están sus verbos? Sus verbos serían primero el verbo comprar. ¿Cuándo compró ayer? Complemento de tiempo, comprar, ahí está su verbo. ¿Quién sería el segundo verbo? Si bien es cierto, hay comas que están enumerando, hay el conector y, yo digo chocolates, gaseosas y golosinas, pero yo estoy enumerando verbos o estoy enumerando sustantivos. ¿Usted cree que gaseosa, chocolate es una oración? Es oración, tiene verbo. Lo que estás uniendo ahí son sustantivos. Para que pueda ser esto una oración compuesta, porque en este caso no lo es, aquí sí, en esta no, para que sea compuesta, hubiera colocado, por ejemplo, algo como esto. Yo repasé, coma, leí y rendí el examen. Claro, y ahí las comas, los conectores, están uniendo a los verbos que son las oraciones. Repasé, coma, leí y rendí. Ahí sí es compuesta, porque uno el verbo repasar, leer, responder, pero si yo digo chocolate, gaseosas, golosinas, estoy uniendo sustantivos y su único verbo que aparece ahí es el verbo comprar. Y con un único verbo no puedo formar oración compuesta. Luego, si yo tengo esto, no comí. 2 puntos. Muero de hambre. Pregunta, ¿es oración compuesta? ¿Sí o no? Sin miedo, ¿es oración compuesta? ¿Sí o no? Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque en la primera dice, yo no comí, donde mi primer verbo sería el verbo comí, y luego dice, muero de hambre. Mi segundo verbo sería el verbo muero, y con la presencia de mis dos verbos, ya tendría una oración compuesta. En este caso, no he usado un conector como pero o como y, pero sí usé los 2 puntos. Y cuando yo uso los 2 puntos para conectar dos ideas, esta oración se llama oración compuesta de tipo yuxtapuesta. Cuando el signo de puntuación es un conector entre idea y idea. Pero sí es el caso de una oración compuesta. A ver, hay una pregunta ahí que no llegué a leer. A ver, a Xiomara.
Tomando en cuenta las ideas, entonces en el ejemplo no se entendería como que compró gaseosa, compró chocolate. No, no se entiende así, Xiomara. Se entiende solo como unión de sustantivos. Ahí no es el caso de una coma elíptica, ojo. Si hay presencia de comas elípticas, ahí sí yo digo, por ejemplo, Juan estudia literatura, punto y coma. Juana, coma, matemáticas. Y se entiende como Juana estudia matemáticas. Y se entiende que la presencia de esa coma es una coma de tipo elíptica que está reemplazando al verbo. Pero la coma Xiomara que estoy colocando aquí no es una coma elíptica, es una coma enumerativa. No está reemplazando verbos. Entonces, ahí simplemente estoy enumerando sustantivos, pero el único verbo que aparece aquí es el verbo comprar. Entonces, solo sería una oración de tipo simple. A no ser que usted sienta que en la oración yo he suprimido los verbos y lo estoy reemplazando por comas elípticas para evitar la redundancia del verbo. Ahí sí, Juan estudia letras, punto y coma. Lucía, coma, matemáticas. Y José, coma, ciencias. Y esas comas significan estudia ciencias, estudia matemáticas, porque ahí equivale a un verbo. Pero esto de la coma no es elíptica, es enumerativa, ¿ok? ¿Estamos claros ya? Ahora sí, cuando hay oración compuesta, esta puede ser, a su vez, coordinada o subordinada. ¿Cuándo decimos que una oración es de tipo coordinada? Cuando una oración es coordinada, es porque yo estoy uniendo dos enunciados donde cada uno tiene el mismo nivel de importancia, la misma jerarquía. Ninguna oración es menos importante que la otra, ni depende de la otra en sentido. Si dependiera o tuviera menor importancia, en este caso, un estatus menor, sería una oración de tipo subordinada, porque en una subordinada yo uno dos expresiones, donde una es la oración principal y otra carece de sentido completo, de independencia sintáctica, y la segunda depende de la oración principal. Y si hay una relación de dependencia, será subordinada. Pero si es coordinada, existe una relación de independencia. Pero si fuera pues una oración de tipo subordinada, entonces expresaría una relación de dependencia, donde la segunda expresión, su sentido dependerá de la presencia de una oración principal. Y si no hay oración principal, no tendrá sentido completo. Te explico. En la primera dice, ella trabaja, conector, y él estudia. En esta expresión, yo tengo dos oraciones, donde la primera sería, en este caso, ella trabaja. Y la segunda sería, él estudia. Y cada oración se ha conectado a través de una conjunción, que es la conjunción y. Esa conjunción y se llama conjunción de tipo copulativa porque está indicando la suma de ideas, ¿no? Ella trabaja y él estudia. Pero en una oración coordinada, la segunda oración no depende de la primera. Cada oración tiene el mismo nivel de importancia, el mismo nivel, la misma jerarquía. Es oración principal más oración principal. Es una oración coordinada, pero si yo digo esto, si ella estudia, ingresará. Entonces yo tengo dos expresiones, donde la primera sería si ella estudia y la segunda sería ella ingresará, y ambas expresiones se han conectado a través de la conjunción sí, que es un condicional. Pero, ¿qué pasaría si yo retirara de repente esta segunda expresión?
Si yo retiro esa expresión, lo que me queda es, si ella estudia, pero esa expresión, si ella estudia por sí sola, no tiene sentido completo. Ya, ella se dedica a estudiar, pero si estudia, ¿qué va a pasar? Profe, si estudia, entonces ingresará. Recién cuando usted completó con esta expresión, ahí recién la primera adquirió sentido completo, pero por sí sola no tiene sentido completo. Entonces, como carece de sentido completo, si ella estudia, es una proposición subordinada y esta sería la proposición, pero de tipo principal, la que le dota de sentido completo. Y en su conjunto, todo formará mi oración compuesta, pero de tipo subordinada, porque presenta una proposición secundaria de menor valor que depende su sentido de la oración principal. Y cuando hablamos de coordenadas, hay clases de coordenadas. Para eso voy a borrar la segunda parte de la pizarra. Por ejemplo, en el caso de las coordenadas, vamos a ver lo siguiente, que existen clases. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, ¿no? Ella estudia y trabaja. En la siguiente expresión voy a colocar una pregunta que dice, ¿estudias o trabajas? En la siguiente vamos a colocar esto. Bien estudias, bien trabajas. Siguiente oración. Estudia, pero no trabaja. Siguiente. Trabaja como esclavo. Es decir, lo hace todo el día. Y siguiente. Alisté mis cosas, coma, y me fui a trabajar. Y la última dice, no estudié. Así que reprobaré el examen. A ver, te ayudo. Para no complicarte la vida, todas son oraciones compuestas. Todas. Yo lo único que quiero es que usted ponga los conectores, las conjunciones, vea qué tipo de conjunción es para que pueda clasificar a la oración. Por ejemplo, aquí ¿quién sería mi conector? Aquí el conector es y, estudia y trabaja. Y como estoy sumando ideas, ¿qué tipo de conector será? Muy bien, aditivo, Xiomara, o también llamado copulativo. Entonces, la oración, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar oración compuesta, coordinada, de tipo copulativa
o aditiva. Luego te ayudo, te toca a ti. ¿Estudias o trabajas? Como estoy indicando una opción de las ideas, opción, que no se llama aditivo ni copulativo, se llama, muy bien Ana Paula, disyuntivo. Entonces, dame el nombre de la oración. La oración se llama oración compuesta, coordinada y de tipo disyuntiva. Continúa. Bien estudias, bien trabajas. Alternancia de las ideas. ¿Cómo se llama ese conector? Distributiva. Muy bien, Ana Paula. La oración se va a llamar entonces oración compuesta coordinada de tipo distributiva. Bien, bien, ya, hora. Estudia, pero no trabaja. Obstáculo que no se puede superar. Pero, sin embargo, no obstante, sería un conector de tipo adversativo. Entonces, esta oración se va a llamar oración compuesta, coordinada de tipo adversativa, cuando indica un obstáculo que no se pueda superar. En el caso que se supere, la oración no se llama adversativa, se llama concesiva. Por ejemplo, yo digo, iría a tu casa, pero está lloviendo. Y como llueve, tengo ese obstáculo, no voy a ir. Es una oración adversativa, porque mi obstáculo no pudo ser superado. Pero si yo digo, aunque llueva, a pesar de que llueva, iré a tu casa. Si yo supero mi obstáculo a partir del conector, a pesar de que, aunque, deja de ser adversativo y se llama concesivo, que también indica obstáculo, pero no supera, en este caso se supera, ¿no? Trabaja como esclavo, es decir, lo hace todo el día. Pregunta, si yo coloco el es decir, o sea, por ejemplo, ¿qué conector será? Muy bien, Xiomara. Es una oración compuesta, coordinada y de tipo explicativa. Siguiente, alisté mis cosas y me fui a trabajar. No estudié, así que reprobaré el examen. En los dos casos, hijo, los dos son casos de oraciones hilativas. El conector hilativo tiene una peculiaridad y es tener doble función. En algunos casos, el hilativo indica secuencia de las ideas. Paso 1, paso 2. Por ejemplo, en el caso primero que dice, yo alisté mis cosas, paso número 1, y luego, en segundo lugar, yo me fui a trabajar. No lo hago al revés. Primero alisto mis cosas y segundo, me voy a trabajar. Si este y equivale a decir luego, cámbialo por el luego. Yo alisté mis cosas, luego me fui a trabajar. Indica una secuencia de las ideas y ahí se comporta como un hilativo. Pero para que esta y sea un hilativo, tiene que tener esto delante de. Mira, tiene una coma delante de la i. Si yo simplemente digo, alisto mis cosas y me voy a trabajar, y usted coloca el conector y, pero no ve una coma delante de la i, hay ausencia de coma, usted lo clasifica como copulativo, porque está sumando ideas la i. Pero cuando yo coloco una coma delante de la i, es para cambiarle el valor, para que deje de ser copulativo y adopte otro valor. En este caso es un valor de tipo hilativo porque la i equivale a luego, pero no es el único valor que tiene el hilativo. A veces indica secuencia, sí, pero hay casos muy excepcionales donde un hilativo indica consecuencia de las ideas. Por ejemplo, mira esto, yo no estudié, entonces, por lo tanto, a consecuencia de que no estudió, ahora ha reprobado el examen. Pero el hecho que no hayas aprobado el examen es una consecuencia de no haber estudiado. Entonces, ahí sí me indica consecuencia,
también será llamado ilativo. Entonces, cuidado porque todo depende del contexto. El ilativo en muchos casos indica secuencia, pero también podría estar indicando consecuencia de las ideas. Todo va a depender del contexto. Profe, y si aparecen otros conectores que no son estos, sino que son, por ejemplo, los causales, como el porque, ¿no? Me enfermé porque tomé cosas heladas, o de repente, profe, aparece el término para qué, el que indica finalidad, estudio para que mis padres se sientan orgullosos, o aparece el siempre que es el condicional, o el a pesar de que es el concesivo. Profe, todos esos conectores que no están aquí, ¿qué tipo de oración van a formar? Oración compuesta, pero de tipo subordinada, porque tienen otros conectores que no son los que están aquí. Los copulativos, disyuntivos, distributivos, adversativos, explicativos e hilativos son los únicos conectores que formarán oración coordinada. El resto de conectores, causal, finalidad, condicional, concesivo, completivo, todos ellos formarán oración de tipo subordinada. A ver, Ariel, en la última oración puedo cambiarlo por 2 puntos y volver la yuxtapuesta, claro, puede hacer eso, ¿no? No estudié 2 puntos, reprobaré el examen y se vuelve yuxtapuesta, ¿sí? Se puede. A ver, Xiomara, ¿puedes dar un ejemplo más de una oración compuesta yuxtapuesta? Sí, Xiomara, la yuxtapuesta es una oración compuesta coordinada también, es una clase de coordinada, pero en vez de usar un conector como pero, más, sino, en consecuencia, en vez de usar un conector, yo uso el signo de puntuación. Y ese signo de puntuación tiene que reemplazar al conector. Por ejemplo, yo digo, me he quedado sin empleo. 2 puntos, ¿no? Morirá de hambre mi familia. Entonces, como me he quedado sin trabajo, la consecuencia es que mi familia morirá de hambre. Hay una relación de causa-efecto, pero yo no coloqué en consecuencia, sino que coloqué, me he quedado sin empleo, 2 puntos. Y si no colocaste en consecuencia, por lo tanto, sino que en la ausencia de ese conector, yo lo reemplacé por un signo de puntuación, ahí se llama yuxtapuesta, porque no hay conector, pero en su lugar aparece un signo de puntuación. Cualquier signo. Pueden ser 2 puntos, pero podría ser un punto y coma, podría ser una coma. Por ejemplo, cuando yo digo repasé, coma, leí y rendí el examen, yo separo repasar con leer con comas enumerativas y esa coma equivale a decir repasé y estudié. Pero como no hay conector, digo repasé, coma, estudié. Y los signos de puntuación tienen que reemplazar la ausencia de ese conector. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Entonces, preguntas, porque el tiempo apremia. Vamos a ver cómo lo haces. Veamos, en la pregunta número 1, chicos. Dice, ¿cómo se clasifica la oración subrayada? Y la oración dice, felizmente los fenómenos meteorológicos en el Perú aún no son muy notorios. Ojalá que cuando ocurra alguno estemos bien preparados. Ojalá. Ahí la clave tenía que ser barquito. Era una oración de tipo desiderativa. Esa partícula ojalá expresaba el deseo. En la 2 dice, marque verdad o falsedad según la oración. La primera dice, una oración exclamativa puede ser al mismo tiempo negativa. ¿Verdadero o falso? Sí, yo puedo tener una oración que pueda tener más de una clasificación a la vez. Como vimos en pizarra, una oración puede ser informativa y a la vez puede ser afirmativa o negativa. Pueden tener más de una oración a la vez, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, no lo puedo creer, entre signos de exclamación. Es una exclamativa, pero a la vez también es negativa, porque dice, no lo puedo creer, puede coincidir. En la 2 dice, una oración simple puede presentar solo un verbo principal.
verdadero. En la 3, un nombre no puede ser núcleo respecto a un verbo flexionado. Claro, un nombre no es núcleo verbal. Quien es el núcleo, en este caso, del predicado, tiene que ser un verbo, no un nombre. El nombre es el sustantivo. En la 4 dice, la oración compuesta coordinada presenta una proposición principal, no una, dos. La oración coordinada une dos proposiciones principales. El que me diga que presenta una, lo hace oración simple. Y en la 5 dice, una oración simple debería contener solamente un predicado. Claro, un solo verbo. Y si tiene un solo verbo, tiene un solo predicado. La clave tenía que ser casita. En la 3 dice, lea los enunciados y marque la alternativa que indica dónde aparecen oraciones de tipo dubitativas. La clave que nos dan es casita, expresan duda. La número 1, por ejemplo, quizá tenga que viajar, si es dubitativa. En la 3, tal vez esa no fue la bibliografía, tal vez también es dubitativa. En la 5, posiblemente elija más. Ese posiblemente, tal vez, quizá, lo vuelve dubitativo y la clave sí era casita. En la 4 dice, indique cuáles o cuál de ellos aparecen oraciones enunciativas y que son negativas. Y la clave que nos habían marcado aquí era la letra E, que es la número 3. Nunca me entregaron, esta era negativa. Y la número 5, no me otorgaron el permiso. Pero ese de quizá, ¿no? Es una posibilidad que no lo hace negativo. Clave en 4, enano. En la 5 dice alternativa, donde la oración es enunciativa, pero afirmativa a la vez. Y ahí la clave tenía que ser la letra D. ¿Ok? La D. Lorenzo compró un libro ilustrado. Está afirmando, ¿no? Sí, está afirmando. Entonces, en ese caso sería la letra D. Pregunta 6. Nos han colocado 3 oraciones. ¿Tienen separado diferentemente? ¿Tienen diferentes separados, chicos? No sé. Sí, dice esa separata, que también no vale separata. Es la misma, ¿verdad? Aquí de semana 14. Pero está, estoy confundida. Yo utilizo ya, Nicole, es la misma, ¿no? Sí. Está combinado con todo y el cómico. Ya. Cinco. 6. En las 6, por ejemplo, decía, en las oraciones, la primera dice que le impongan cadena perpetua. Ese que le impongan no es un imperativo, sino que ese que le impongan es un desiderativo, porque indica una posibilidad, ¿no? Que le impongan cadena perpetua, pero pregunta, ¿está seguro usted que le van a dar cadena perpetua? ¿O es una posibilidad? Entonces, como no está seguro, no puede ser exhortativa. Cuando es exhortativa, tiene que mostrar certeza en la orden. Pero yo digo que le impongan, no estoy seguro que le vayan a imponer. Si yo coloco el ojalá, sería ojalá que le impongan cadena perpetua, ojalá. Eso lo vuelve de tipo desiderativa. Luego, no todas las lenguas tienen escritura. Es una enunciativa o también llamada informativa. En este caso de negación, ¿no? No todas las lenguas tienen. Y en la última dice, atrévete a buscar respuestas, atrévete, orden directa, ahí recién es imperativa o también llamada exhortativa. La clave tiene que ser barquito en la número 6. En la 7 te piden relacionar, la clave en 7 es barco, ¿ok? En la primera dice, ellos trajeron buenas notas, como simplemente informa, es una enunciativa, pero lo hace afirmando. En la B dice, pon más atención en la clase, es una orden directa, eso ya es imperativa, exhortativa.
En la C, ojalá logres buenos resultados, ojalá, desiderativa. No sabes nada de este asunto, informa, pero negando. Y quizá pronto tenga respuestas, quizá exprese en este caso la duda, sería una dubitativa. La clave en 7 sería barquito, así es, Xiomara, barquito. En la 8, nos dan 5 oraciones y dicen quiénes son imperativas, quiénes indican orden. La clave que dan es barquito. La número 1, bríndales tus mejores deseos, bríndales. Cuando el verbo presenta un pronombre enclítico dentro de él, de por sí ya indica orden. Bríndale, edúcate, ámame. Desde que esté el pronombre enclítico dentro de la raíz verbal, ya es modo imperativo. ¿Existe confianza? Ahí no hay. Léelos, ahí sí hay orden, en la 3. Y en la 5, Luis, dedícale, también hay orden. Entonces, la clave tenía que ser barco, corresponde. En la 9 dice, alternativa en la cual se indica que son oraciones interrogativas. La número 1, Ana, ¿sabías cómo llegar a ese lugar? Es interrogativa. Y también la número 4, ignoramos cómo lo logró tan rápidamente. Esa es una pregunta, la 4, solo que es una pregunta de tipo indirecta. ¿Y cómo sabe que es pregunta? La tilde enfática sobre el cómo. Esa tilde enfática lo vuelve pregunta, pero indirecta. La clave era dado. En la 10, alternativa en la que se enuncia una oración interrogativa directa, lleva signos, y que sea total, que la respuesta sea sí, no. Y la clave que nos dan es dado. ¿Alguien encargó que trajeran este paquete? Usted responde sí, no, es una pregunta total. En el caso de la pregunta número 11, nos dice, considerando estos conceptos, marque la alternativa correcta respecto a la oración compuesta. En A dice, solo puede comprender 2 frases nominales. ¿Eso es cierto? La oración compuesta está formada por frases nominales. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, la casa de la abuela y la casa de mi tío. La casa de la abuela es una frase nominal y la casa de mi tío es otra frase nominal. Y yo las conecto mediante la conjunción y. Y si yo digo la casa de mi abuelo y la casa de mi tío es oración compuesta. ¿Y dónde está su verbo? Entonces, no, pues la A es falsa, ¿no? La oración compuesta tiene que unir proposiciones, no tiene que unir frases. En la B, nunca expresa significados connotativos, o sea, figurados. Bueno, eso no tiene nada que ver. Una oración puede tener una idea real, denotada, como también puede expresar una idea de tipo connotada. Por ejemplo, yo puedo colocar a quien madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Pero pregunta, ¿esto de Dios lo ayuda está en sentido connotado o denotado? ¿Realmente es Dios quien te ayuda? ¿O es tu voluntad de levantarte temprano, ¿no? De estudiar todas las semanas, la que te va a sacar adelante, ¿no? ¿Eres tú o Dios? ¿No? O tu buena voluntad, tu buena disposición. Entonces, esto de Dios tu ayuda está en sentido connotado. Y es una oración compuesta. Entonces, para que sea oración compuesta, no importa qué tipo de significado tenga. Puede ser denotado, puede ser connotado, eso no lo determina. En la C dice, los adverbios conectan a sus proposiciones. O sea que para unir en este caso proposiciones, yo debo usar adverbios o uso conjunciones. Y en la D dice, su estructura presenta más de una proposición. Esa es la clave, ¿no? Y en la E decía, siempre presentan proposiciones subordinadas. No siempre, porque hay oración compuesta subordinada y también hay oración compuesta coordinada. No siempre todas las proposiciones tienen que ser subordinadas. Depende de la proposición. Clave dado. En la 12, indique la alternativa que ejemplifica este concepto de oración compuesta que transmite 2 o más ideas, donde hay oración compuesta. Y la clave que marcaron en 12 es dado. Se despertó temprano y
leyó una obra. Los verbos serían despertar, leer y se han conectado a través de la conjunción y. Pero en la A dice, ellas tienen que leer. Ahí no hay dos verbos. Tienen que leer. Todo eso es una perífrasis verbal y cuenta como un solo verbo. Si yo tomara tienen que leer y lo cambiaras por un verbo, ¿cómo quedaría? Ellas leen más atentamente. Igual en B, Alejandra debió ser, pero debió ser es una perífrasis verbal. En C, es probable la mejoría de ese paciente. El único verbo es el verbo es. Y en la E dice, está por comprar un auto más moderno. El único verbo es el verbo está. Comprar no lo cuento porque comprar es un verboide. Termina en ar, ir, es un infinitivo. Y como te piden oración compuesta, tiene que haber más de un verbo. Clave, dado. 13. ¿Dónde hay oración compuesta por coordinación? La clave que nos dan es Darito. La número 3, actúa, pero no pienses, que sería una coordinada adversativa por el pero. También la 4, canta muy bien, todos la admiran, la aplauden y respetan mucho. Ese tipo de coordinada se llama coordinada de tipo yuxtapuesta, que en vez de colocar el conector y, he colocado las comas enumerativas, que equivalen a decir, canta muy bien y todos la admiran y la aplauden y respetan mucho. Solo que para no colocar el conector aditivo y tantas veces hemos colocado las comas, pero esas comas tienen valor de conector y. Entonces es una coordinada, pero de tipo yuxtapuesta, porque usamos el signo de puntuación como conector, pero de que es coordinada, equivale al y. Y en la 5 dice, trajo novedades hoy, 2 puntos, por lo tanto, en consecuencia, nos entregó llaveros con motivos incaicos, relación de causa-efecto, los 2 puntos también es yuxtapuesta, un tipo de coordinada, la clave es dar. Profe, ¿y por qué no cuento la número 1, donde dice, todo neonato reconoce el rito fonético de la lengua que hablará? Eso no es coordinado, eso es subordinado. Y en la 2 dice, Ruth, su hermano y su prima salieron a conocer varios lugares. Y este de salieron a conocer es una perífrasis verbal. Solo es una oración simple de un único verbo. Y con un verbo no puedo formar oración compuesta coordinada. La clave en 13 era Darito. En la 14 nos piden leer el enunciado y identificar la oración. La oración dice así, los jugadores aún permanecen en el campo, aunque a pesar de que el público ya abandonó el estadio. El público ya se fue, pero a pesar de eso, superan el obstáculo y los jugadores se quedan en el campo. Si el obstáculo ha sido superado, entonces no es un adversativo, sino que es un concesivo. Es clave para 14, enano. Y la 15 para terminar, y ahí nos quedamos por el día de hoy, dice, acorde con los criterios de clasificación de la oración compuesta, indique la relación incorrecta. Y lo incorrecto sería la letra B. Quiero que veas la letra B. En la B dice, Liz no viajó porque está enferma y deprimida. Es una coordinada, conjuntiva y copulativa. Pregunta, ¿quién sería el conector ahí que une el verbo viajar con estar? ¿Quién es el conector ahí? El conector es el porque, pero el porque es un conector causal. Pregunta Ana Paula, Ariel, Alison, que están ahí, pregunta, el porque, el causal, ¿es un tipo de conector coordinado? No, es un conector de tipo subordinado. No está en la lista que acabamos de presentar, ¿no? Es un subordinante. Entonces, puede ser una oración compuesta subordinada de causa, sí, pero una oración coordinada de causa no existe. Puede ser los conectores que hemos colocado en pizarra.
Además, profe, pero dice enferma y deprimida, profe, dice y. Profe, ahí está el y, no es copulativo, pero te pregunto, ¿el y está uniendo a los verbos viajar y estar? ¿Qué está uniendo el conector y? Está uniendo la palabra enferma con deprimida. Pregunta, ¿enferma y deprimida son verbos? Está uniendo verbos, está uniendo adjetivos. La palabra enferma y deprimida son adjetivos. Entonces, es cierto que hay un nexo copulativo, pero la oración no es coordinada copulativa, porque la I no se usó para conectar a los verbos, sino que se usó para conectar adjetivos, donde aquí vamos a ver que la oración simplemente es subordinada de causa. No existe un causal coordinante. Entonces, la clave incorrecta tenía que ser barquito. Para la 16, la clave era enano. Para 17, dado. Y la 18 era barco. ¿Listo, chicos? Perfecto. Nos quedamos aquí por el día de hoy, jóvenes. Nos encontramos la próxima semana. Para la próxima nos toca avanzar la parte de sujeto y predicado. Recomendación, lean un poquito de sujeto y predicado, algo de teoría. Intenten resolver algunas preguntas de sus Mario Cepres. Repasen un poquito para no empezar en cero.
Espero su comprensión. Estaba apoyando a la docente, ya, porque estoy a cargo también de otro salón presencial. Porque no hay tutores. Perdón.